Ministerio de Salud este día miércoles 2 de septiembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 97.162 casos, pudimos dar 30.429 altas institucionales, lamentablemente han fallecido 2.390 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2.4%. Aquí ustedes pueden ver la curva de casos de todos los días de toda la serie. Y me gustaría mínimamente volver a explicarle a la ciudadanía, porque es muy importante explicar cómo es que se construye esta curva de casos. Todos los días el Ministerio de Salud de la Nación reporta una cantidad de nuevos confirmados, que son los que se cargan en el Sistema Nacional de Reporte Epidemiológico, que es el SISA, y esa cantidad de personas que se reportan cada día, en realidad se han hecho un hisopado, han empezado con los síntomas, se han hecho un hisopado días previos. Nosotros, como muchas veces, lo más correcto es ordenar esta curva por la fecha de inicio de síntomas, porque indica cada día cuánta gente y qué gente se enfermó cada día. Como la fecha de inicio de síntomas en esta enfermedad muchas veces no se puede determinar, porque tenemos una proporción entre 20 y 30% de hisopados o de test de saliva a personas asintomáticas, desde el primer día decidimos hacerlo de una manera bien reproducible, que es el día de la toma del hisopado. Entonces, todos los datos de la Ciudad de Buenos Aires que ustedes pueden ver que nosotros reportamos están ordenados en los días, para cada día y para cada semana, en los días que se toma el hisopado o se toma la muestra de saliva para la PCR. Ordenados de esa manera es que nosotros representamos esta curva que está aquí, que creemos que es la forma más apropiada de ordenar la descripción epidemiológica de lo que ocurre cada día. Y ahí, como siempre decimos, llevamos una larga serie de 7 semanas con subidas y bajadas de casos cada semana, pero siempre en un nivel alto, pero relativamente horizontal. No es una curva exponencial como ha sido en todas las ciudades del mundo. Y aquí lo pueden ver un poco más claro, y hemos estirado la serie empezando el 1 de julio para que ustedes lo puedan ver más claro, porque ha habido cierta confusión en el debate público y yo lo quería mostrar con mucha claridad para todos ustedes. Aquí está, desde el 1 de julio, tomamos todos esos días que vieron ustedes en la curva, que es el día que se tomó el hisopado de cada persona que se confirmó, y lo ordenamos con una metodología estadística que se llama promedio móvil de los últimos 7 días. ¿Cómo es esta metodología? Para evitar fines de semana, los valles del fin de semana y los picos del martes, el miércoles o el jueves, lo que se hace es con día se toma ese valor con los 6 días previos y se hace un promedio. Así se hace un seguimiento un poquito más estable y no con tantos saltos de fin de semana y de centro de la semana. Cuando uno ordena la curva de los casos en la Ciudad de Buenos Aires, con el promedio móvil de los últimos 7 días, lo que puede construir es esta curva que está aquí, que como ustedes podrán ver representa lo que nosotros venimos comentándoles y explicándoles desde hace mucho tiempo. A partir del 15 de julio, y considerando por supuesto siempre que los últimos 3 días son una proyección y pueden estar inestables porque siempre vienen hisopados más tardíamente y nosotros estimamos esa posibilidad, así que eso puede sufrir alguna modificación en los próximos días, pero a partir del 15 de julio ustedes pueden ver cómo alcanzamos un nivel de media móvil de los últimos 7 días que pasó los 1.000 casos por día de promedio. Y de ese día de 1.000 casos por día de promedio hasta el día de hoy, hemos tenido subidas y bajadas en una anchísima meseta alta de casos. Entre 1.000 y 1.300 casos nos hemos movido siempre. El momento que tuvimos más casos es justamente la primera semana de agosto, como yo ya conté la vez pasada. Y tenemos estas 3 subidas y bajadas de casos a lo largo de toda esta serie. La verdad que es una serie de 7 semanas de una actividad muy horizontalizada, con subidas y bajadas, pero muy horizontalizada, que evidentemente tiene una característica bastante diferencial con tantas otras curvas que hemos visto, de una forma más exponencial, que suben hasta un valor y luego bajan. Esa es un poco la descripción epidemiológica, yo lo quería explicar muy bien, porque nuestra responsabilidad es que la ciudadanía pueda conocer cómo estamos evolutivamente. Como siempre decimos, estamos en un nivel de estabilidad de casos con ciertas subidas y bajadas. Habíamos tenido una larga trayectoria de 12 días de bajada y ahora tenemos una trayectoria de 8 días de subida. Esa es nuestra realidad y entonces decíamos,
un nivel estabilizado de casos con subidas y bajadas en un valor importante, alto, que tenemos que seguir insistiendo y trabajando. Desde el gobierno, intensificando la búsqueda, la identificación, el testeo y el aislamiento de los enfermos, cosa que hacemos cada día, y luego seguramente Gabriel Batistela lo va a explicar más en detalle cómo estamos hoy, pero permanentemente aumentando los testeos a las personas asintomáticas. Nosotros estamos haciendo cerca de 20% de las muestras por día son a convivientes asintomáticos para poder ampliar y poder cortar más rápidamente la cadena de transmisión. Y por supuesto siempre siguiendo en la insistencia, en la colaboración, en la construcción de todos nosotros de ciudadanía. Eso es cada día nosotros aprender un poco más cómo manejarnos. Siempre el lugar abierto es el lugar más seguro. Por eso prácticamente todas las medidas que vamos tomando el gobierno son en espacios abiertos que son más seguros, siempre evitando los encuentros, los cruces de familia, las grandes reuniones o las reuniones dentro de los espacios cerrados mal ventilados, siempre usando el barbijo de manera apropiada, cubriendo la nariz y la boca. Cuando ustedes cubren la boca sin la nariz o la nariz mal cubierta, pierde toda la utilidad la colocación del barbijo. Necesitamos seguir insistiendo y construyendo esa posibilidad. Y por supuesto siempre, cada día que pasa, cada uno de nosotros preguntarnos qué podemos hacer para colaborar en esta pandemia, qué podemos evitar hoy, qué podemos hacer para evitar correr riesgo nosotros y poner en riesgo los demás. Ese es el camino que nos toca, porque somos capaces de andar ese camino. Seguramente vamos a ser mucho más capaces luego de volver a reconstruir, volver a relanzar la construcción de ciudadanía en la ciudad y tener un futuro mejor para todos nosotros. Aquí lo que pueden ver es lo de siempre. La mortalidad, la media de la mortalidad es de 76 años y siempre la mayor parte de las personas que se enferman son las personas de la edad media de la vida. La próxima. Y aquí pueden ver los datos que siempre les mostramos, 398.670 testeos hechos en la ciudad, 62% a ciudadanos porteños, el 41% de esos testeos han dado positivos en toda la serie, y hemos alcanzado los 8.058 test de PCR por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Le pido a Gabriel que siga. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para mostrar el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento llevamos testeadas 64.337 personas con un total de positivos de 22.689. Como vemos en el mapa, en la Ciudad de Buenos Aires cubrimos el 86% de los casos. En todos esos barrios hay equipos que están saliendo día a día a trabajar con todas aquellas personas que tienen contacto estrecho y, como decía Fernán recién, ofreciendo el test de saliva a todas aquellas personas asintomáticas. Y a los sintomáticos los seguimos hisopando. Esto hace una estrategia efectiva y activa del todo el testeo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos cubiertos 38 barrios, que son los que mayor casos han tenido, quedando solamente algunos barrios donde la densidad poblacional es baja y no hay casos acumulados en forma importante. En relación a la curva de los barrios vulnerables, a diferencia de la ciudad, como vemos en el gráfico, la gran cantidad de casos importantes se desarrollaron entre mayo y junio, ya después de julio empezaron a descender con una estabilidad ya desde hace varias semanas. En total se han diagnosticado 15.359 personas, se han dado 10.234 altas institucionales, han fallecido lamentablemente 185 personas, manteniendo una tasa de letalidad estable en 1%. Seguimos con el informe de geriátrico con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos. En relación al informe de la situación de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, llevamos realizados 11.793 hisopados a población mayoritariamente asintomática, ya que estas personas son convivientes o trabajadores de las instituciones donde se ha presentado algún caso positivo. Casos confirmados en estas instituciones son 4.052 al día de hoy, de los cuales podemos decir que han tenido alta institucional 2.450 y lamentablemente han fallecido 517 personas.
En relación a los test serológicos que realizamos, como siempre les cuento, a los trabajadores esenciales, sobre todo a aquellos que trabajan en los efectores de salud, así como los trabajadores de los geriátricos y otros trabajadores que también colaboran en esta situación y están en contacto con personas y bajo la situación de cuidado, como lo que es desarrollo humano, transporte, fuerzas de seguridad. Se han realizado 434.164 test, de los cuales 17.737 fueron positivos. Este número representa a aquellas personas que tienen anticuerpos. A esas personas, así como a sus compañeros de trabajo, se les realiza la PCR para la identificación viral, de las cuales 5.155 han sido positivas. Esto nos da una tasa de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes de 14.472. Muchas gracias. Buen día, ministro Quirós, funcionario Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle, ministro, si recibió con sorpresa o esperaba algún tipo de comunicado como el de la Sociedad de Terapia Intensiva del día de ayer. Se habla de una situación, según dicen estos médicos, al borde del colapso. Dice la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y me gustaría saber desde su punto de vista si usted interpreta que esto tiene que ver más con el sector público, con el sector privado, en donde los médicos los están dejando solos, eso es lo que dicen, están perdiendo la batalla, piden a la sociedad algún tipo de reflexión y también hacen hincapié en la situación salarial. En lo que respecta a la ciudad, me gustaría también su reflexión al respecto. Bueno, en principio, por supuesto que la Sociedad de Terapia Intensiva está expresando un sentir de la gente que está trabajando todo el día de terapia intensiva en todas las jurisdicciones de la Argentina, ¿no es cierto? Y la verdad que siempre, como yo siempre digo, hay que estar muy cerca de los trabajadores que están, sobre todo en la terapia, en las unidades febriles, en los barrios y en los territorios, en las salas de internación general, porque están haciendo un enorme esfuerzo para poder acompañar el cuidado de la ciudadanía. De manera que, en cuanto a la interpretación de lo que el esfuerzo que está haciendo los trabajadores de la salud es enorme y por supuesto siempre, tanto de la ciudadanía como de los funcionarios, el enorme agradecimiento de todos nosotros. Para ello, lo que hay que estar es cerca de ellos, acompañarlos, darles la garantía de los elementos de protección personal, escucharlos, resolver los problemas que tengan, ayudar con los testeos sistemáticos, como lo estamos haciendo. Y por eso, dado que en la ciudad, porque eso entiendo yo que es un reporte al respecto de toda la situación nacional, pero en la Ciudad de Buenos Aires nosotros hemos decidido en esta semana comenzar con las licencias de una semana de descanso para cada uno de los trabajadores, no solamente de las terapias, de las guardias, de la internación, sino para los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Porque llevan 4 o 5 meses trabajando permanentemente, tienen angustia, se enferman, ven situaciones muy dolorosas, de manera que es absolutamente necesario hacer una rotación entre ellos y que puedan descansar. Rotación que, por supuesto, podemos hacer porque la ocupación de las camas de los hospitales públicos está en el 62% y nos permite hacer cierto nivel de rotación de los trabajadores. Así que nosotros vamos a empezar, para darle respuesta un poco a la gente, ya hemos empezado este lunes, las rotaciones con una semana de descanso para ellos. Y después, ¿me habéis preguntado algo más? No. Perdón. Bueno, por supuesto que es una necesidad y una demanda histórica de todo el sistema de salud, no solamente público, sino privado. Los que hemos trabajado como profesionales atendiendo pacientes, siempre hemos planteado que las necesidades de las mejorías salariales, no solamente los médicos, sino todos los trabajadores de la salud, y siempre, en cada momento, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para darle respuesta a esa necesidad. Buen día, ministro. Lautaro Polimeni para Radio del Plata. Ayer, diputados de Juntos por el Cambio en el Congreso pidieron sesionar de manera presencial. Quería preguntarle si cree que es viable que tanta gente esté en el mismo espacio, en un espacio cerrado, por varias horas ahí en el Congreso, y qué propondrían ustedes para poder sesionar de manera presencial si es que hay algún otro tipo de protocolo. Bueno, yo ya me he expresado públicamente, es una cuestión de evaluar los protocolos de cada lugar. Es decir,
Nosotros tenemos protocolos para lugares cerrados determinados, que son 15 metros cuadrados por cada persona, con un volumen de aire determinado. No conozco las condiciones particulares ni la cantidad de gente que hubo, de manera que no me quisiera expresar por lo que ocurrió en ese lugar en particular, pero siempre tapabocas, distancia de más de 2 metros o 15 metros cuadrados por persona y volúmenes de aire altos con buena ventilación es lo más recomendable para esas situaciones. Hola, doctores, ¿cómo les va? Soy Marcela Ojeda, de Radio Continental. Ministro Quirós, más allá de lo espectacular, el show que ha tenido en las últimas horas e incluso la manera en el tratamiento mediático que ha tenido el diagnóstico de una persona con cierta repercusión pública, esto de alguna manera, supongo yo, y esto lo transformo en pregunta, ha generado por lo menos ciertas inquietudes o preguntas entre muchos porteños que se habrán hisopado, habrán sido parte del programa Detectar ante de la manera en que se cargan los diagnósticos al sistema SISA, si esto se debió, más allá de puntualizar en esta persona, si existe una falla humana, que seguramente puede suceder, y qué fue lo que pasó, qué se le dice a toda la gente que ha transitado la enfermedad, que se está por hisopar o que posiblemente se enferme en los próximos días. Eso por un lado, ministro. Y por otro lado, y esto le pregunto en su calidad de médico, familia de médicos también, ¿qué es lo que cree usted que nos está pasando a nosotros como ciudadanos que no nos cuidamos de la manera que tal vez nos tendríamos que cuidar? Usted habla de cansancio, dolor, angustia por parte de los profesionales de la salud. ¿Somos conscientes que literalmente ellos son quienes también día a día están dejando su vida para tratar de mejorar la salud de los pacientes, o es algo que pasa desapercibido para los que hasta ahora por lo menos estamos sanos? Gracias, Marcela, por la oportunidad de aclarar esto a todo el mundo, porque es muy importante. Digamos, para explicar un poco a la gente, todo el proceso de cuidado clínico de los hospitales, sanatorios, clínicas privadas y públicas, todo el proceso de cuidado clínico se hace sobre la base del proceso clínico con los reportes de los laboratorios en nivel clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien se hace una PCR, como cualquier otro estudio complementario, son los procedimientos locales que garantizan la seguridad de que cada persona reciba el estudio y el resultado que corresponde. De hecho, en este caso en particular es lo que ocurrió. La paciente recibió en forma directa del proceso clínico del laboratorio del hospital donde se hizo, recibió en forma directa el resultado correcto. Así que esa fase, que es la parte de ocuparnos de las personas, está absolutamente garantizada por los protocolos de seguridad que cada efector tiene montado, efectores que están habituados a trabajar en niveles de seguridad porque estamos hablando de cuidado de la salud. Eso es un aspecto que yo quisiera llevarle la total tranquilidad a todo el mundo. Luego nos damos vuelta y vamos a la segunda parte, que es el reporte epidemiológico a la Nación. El reporte epidemiológico a la Nación ya no se hace sobre los sistemas informáticos automatizados en los laboratorios, sino lo que se hace es un cargado manual cotidiano que requiere un enorme esfuerzo. Y ese enorme esfuerzo y los momentos de subida y bajada de casos, como ustedes han visto en la curva que yo les mostré, naturalmente significan sobreexigencia laboral sobre un montón de gente que todo el día está cargando datos para poder mantener actualizados. Problemática que a veces nos pasa porque algún efector privado o algún efector público se demora en la carga, y es todo lo que hemos estado hablando durante todo este proceso aquí. Naturalmente en ese proceso se puede cometer algún error y nosotros hemos iniciado una investigación de qué error se cometió, pero quiero llevar la tranquilidad absoluta a todo el mundo, que todo lo que es el cuidado clínico y la información que cada paciente recibe no tiene nada que ver con el reporte epidemiológico. Eso se llaman técnicamente bases secundarias de cargado secundario y manual, con lo cual, digamos, lo que se discutió ayer sobre este caso en particular es sobre la base secundaria. No hay ninguna discusión sobre el cuidado clínico y la garantía de los pacientes. Y el segundo punto que me preguntabas, Marcela, es el tema del comportamiento humano y social, el comportamiento humano en sociedad. Y ese es un punto esencial. Yo desde el primer día insisto permanentemente. El resultado de las pandemias en las sociedades dependen de dos grandes cosas. Por un lado, por supuesto, las políticas públicas y el cuidado del Estado, en todo lo que el Estado tiene que hacer. Y en segundo lugar, es el comportamiento social. La enorme mayoría del resultado de una pandemia tiene que ver con lo que cada uno de nosotros decide hacer cada día. Y el comportamiento social es en una mega urbe como la nuestra,
depende y requiere de que todas las personas tengan información precisa de lo que está pasando y todas las personas hagan un acto de reflexión y de toma de decisiones de cómo se van a comportar. No es solamente lo que el Estado pueda controlar u obligar, porque no hay forma de controlar y obligar lo que hacen 3 millones de personas a cada minuto de su vida en cada uno de los lugares donde está, sean públicos o privados. Por eso es que es tan importante este diálogo, es tan importante estas conferencias, tan importante y tanta dedicación hace el gobierno de la ciudad en comunicar con transparencia, claridad y crear un espacio de diálogo entre la ciudadanía y los gobernantes para poder proponer políticas que la gente pueda verlas como razonables, adaptadas a la evidencia que tenemos y por lo tanto tome el compromiso de cumplirlas, más allá de que no todo el mundo puede estar de acuerdo en todo momento con cada una de las cuestiones que proponemos. Ese es el camino que tenemos que andar para seguir transitando esta parte que nos queda de la pandemia. Es ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a cuidar. Y no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo en lo que cada uno de nosotros crea de la gravedad de esta pandemia y de lo que habría que hacer. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es que en lo que proponemos todos vamos por el mismo camino. Y eso se logra generando espacios de confianza, de diálogo, de cooperación y sobre todo viendo los datos bien transparentemente y confiando en que lo que estamos proponiendo es el camino más adecuado. Eso es lo que nosotros le proponemos a la ciudadanía cuando la ciudadanía ya no puede cumplir, porque también hay que entender lo que le pasa al ciudadano desde este lugar, desde el lugar de gobierno. Hay que buscar alternativas para que pueda seguir cumpliendo y no agregue demasiado riesgo. Y todo lo que ha hecho este gobierno en términos de políticas públicas tiene que ver en comprender cuando la ciudadanía ya no puede cumplir algunas de las medidas que le estamos proponiendo, buscar una alternativa poco riesgosa. Y lo que hemos hecho hasta ahora, siempre buscando para la actividad física, para la actividad de los encuentros, para la actividad recreativa, siempre buscando los espacios públicos, los espacios abiertos, con el uso de tapabocas, que son lugares relativamente seguros, no totalmente seguros, pero relativamente seguros, porque le damos una alternativa al que ya no puede cumplir a que no vaya a hacer eso dentro de su casa, armando encuentros sociales, familiares, asados o festejos dentro de su casa, que es lo que haría mucho daño en el control de esta pandemia en la ciudad. Por eso es muy importante comprender que este proceso que estamos andando, que tiene personas que están de acuerdo en un sentido, otras personas están de acuerdo en otro, es un proceso que necesita integrarnos a todos, que necesitamos cooperar y colaborar y que siempre tenemos que ir buscando una respuesta a cada momento, siempre por la respuesta menos peligrosa, menos riesgosa, y es lo que tratamos de hacer cada día en este gobierno. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Aclarando que usted es ministro de una de las jurisdicciones del país. Ahora, ¿cómo hay que entender las cifras que posicionan a la Argentina entre los 10 países con más casos de coronavirus en el mundo? Y si se puede hablar de que si tuvo o no resultados efectivos la cuarentena de casi 6 meses. Podría dar una reflexión porque en estas horas se hace referencia de la efectividad de la cuarentena y los resultados que en consecuencia arrojan en este momento donde se prevé un pico. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre aspectos que exceden mi jurisdicción porque algunos aspectos también se aplican a la jurisdicción de la ciudad, ¿no es cierto? Lo primero que creo que hay que tener mucha prudencia, digamos, la comparación de los datos estadísticos hay que hacerlo de manera apropiada. Y hay mucho contexto en cada país y en cada ciudad como para comparar libremente como se hace en muchos lugares o con mucha liviandad y facilidad comparando diferentes cosas que son verdaderamente incomparables. De manera que yo esos rankings que ponen en lista numérica la cantidad de casos me parece que son hechos por personas que no comprenden de la epidemiología de esta enfermedad y que no comprenden los contextos que definen las epidemiologías. Y trato de no dar mucho debate al respecto porque es desviar la energía en donde la tenemos que tener, que es cuidar a la ciudadanía de esta pandemia y tomar las decisiones correctas. Pero es importante que todos sepamos, digamos, en términos de la Argentina y la cantidad de casos, lo primero que me parece importante decir es que la cantidad de casos depende de un montón de variables que tienen que ver con, primero, cómo se define un caso, ¿no? Hay países enteros que han decidido a los pacientes leves o oligosintomáticos ya no hisoparlos, ya no diagnosticarlos, sino definirlos como casos. El ejemplo típico de eso ha sido Italia en una parte del proceso y naturalmente cuando uno ya los leves no los diagnostica, la cantidad de casos del país disminuye
disminuye al menos a la 10ª parte, ¿no es cierto? Porque el 90% son leves o asintomáticos. Así que andar comparando país con país no es apropiado desde ese lugar. Pero también es importante decir que esta es una enfermedad que sobre todo, que remarca todas las inequidades de la sociedad, todas las inequidades históricas de la sociedad. Sobre todo golpea a los más vulnerables, por supuesto golpea a los trabajadores esenciales, a los trabajadores de la salud, en los geriátricos. Pero, digamos, dado que Latinoamérica es un continente con una cantidad de inequidades importantes y sobre todo a nivel urbano, existe una cantidad importante de personas hacinadas en condiciones realmente más incómodas de vida, más inapropiadas de vida. Latinoamérica es un continente que naturalmente va a tener tasas de infectividad mayores a otros continentes y eso es absolutamente esperable. Y ustedes miran ese ranking que se hace allí, van a encontrar que muchos de los países tienen que ver con países latinoamericanos. Y eso no es que seamos ni mejores ni peores, significa que tenemos una realidad socioeconómica de una distribución inequitativa, la más inequitativa de todo el planeta. Y la enfermedad corre por esos lugares. Así que a mí no me parece que hay que comparar o buscar una relación causal, como que porque se hizo tal cosa, ahí está, esta causa es la causa de esta consecuencia. Me parece que hay que tener un poco más de prudencia, sobre todo las personas que entienden de estas cuestiones, los epidemiólogos, los técnicos, los expertos, tienen que explicarle mejor a la sociedad cómo se interpretan los resultados estadísticos y no estar, y evitar esta cuestión de buscar el indicador que coloca o descoloca una opinión y entonces presentar a la sociedad el indicador para tratar de convencerla de algo. Yo creo que es un camino que no ayuda, que trae confusión y sobre todo en un momento de tanto dolor hay que ser muy prudentes. Ya llegará el momento, cuando pasen las próximas semanas o meses esta situación de la Argentina, de hacer una reflexión más profunda sobre este aspecto, de aprender un poco todos, un poco más de cómo nos tenemos que vincular, dialogar y evaluar la realidad cotidiana que nos aqueja, ¿no es cierto? Muchas gracias.